Desde inexplicables artefactos antiguos hasta luces parecidas a las de alienígenas en extraños sucesos submarinos, he aquí 15 misteriosos descubrimientos que los científicos aún no pueden explicar. Número 15. El candelabro de Paracas. El candelabro de Paracas es uno de los misterios prehistóricos más desconcertantes. Y este geoglifo es ahora una de las cosas más hipnotizantes que se pueden ver en la península de Paracas, en Perú. Se ha debatido mucho sobre lo que es esta figura. En algún momento llegó a parecerse a un cactus, pero la imagen más destacada que tenemos es que este antiguo geoglifo debe su nombre a un candelabro de 3 patas. ¿Por qué la civilización antigua habría creado este símbolo, OD? Es uno de los misterios persistentes de la ciencia. Y en realidad, no sabemos desde cuándo salpica la costa de esta península. Podría tratarse de un símbolo divino o de una herramienta de navegación para los marineros. El tamaño del candelabro de Paracas es vertiginoso, ya que alcanza los 800 pies de altura. Pero el propósito detrás de este extraño geoglifo es algo que ahora está tristemente perdido por completo en el tiempo. En los alrededores de este yacimiento se excavó cerámica de la civilización Paracas, cuya datación por carbono se remonta al año 200 a.C. Esto ha llevado a suponer que la talla también es así de antigua, pero es solo una suposición, ya que no tenemos ninguna prueba de que los Paracas fueran siquiera los responsables de esta enorme talla. Muchas leyendas y mitos cuentan que el candelabro de Paracus es mucho, mucho más antiguo, aunque se puede ver esta representación en forma de rama desde tan lejos como 12 millas de la costa. Ya puede ir a ver usted mismo este escalofriante yacimiento, ya que se trata de uno de los vestigios más geniales de los antiguos habitantes de la Tierra. Número 14. Cuevas de Barabar. Hay algo simplemente sobrecogedor en la arquitectura antigua, y las cuevas de Barabar, en la India, son quizás uno de los ejemplos más sorprendentes de ello. Esta antigua estructura sigue siendo un famoso lugar de peregrinación, pero gran parte de su pasado sigue siendo un misterio a día de hoy. Estas cuevas son las cuevas excavadas en roca más antiguas que se conservan en toda la India, y fueron el origen del resto de la arquitectura excavada en roca del país. Las cuevas de Barabar, situadas en una colina de Bihar, han resistido el paso del tiempo. Actualmente se cree que la mayoría de ellas eran cuevas budistas, donde solo se permitía la entrada a los monjes. Estas cuevas contienen inscripciones que datan del siglo III a.C., así que su importancia histórica es inigualable. Algunas de estas cuevas contienen antiguas esculturas hindúes, pero el mayor misterio de esta antigua maravilla es que permanecen inacabadas, y no sabemos por qué. Muchos especulan que se debió al final del Imperio Mauryan, cuando el último emperador fue asesinado. Número 13. Reactor nuclear antiguo. Los reactores nucleares son algo que asociamos con la ciencia moderna, pero este impactante descubrimiento realizado en Gabón, África, demuestra que podríamos haber estado equivocados al respecto todo este tiempo. A pesar de lo que podríamos imaginar, este lugar concreto no era una estructura hecha por el hombre, sino el único lugar de la Tierra donde las reacciones nucleares se producen de forma natural. La primera vez que conseguimos crear electricidad a partir de reactores nucleares fue en 1951. Pero este demencial y antiguo reactor nuclear producía electricidad hace más de 2.000 millones de años. La región en Gabel, y donde se detectaron las reacciones nucleares, era una parte de la corteza terrestre donde el uranio se producía de forma natural. Y este lugar concreto era milagrosamente una zona Goldilocks para cocinar reacciones nucleares. Las reacciones nucleares en cadena se mantuvieron gracias a las condiciones naturales y al agua que fluía en esta zona durante cientos de miles de años, demostrando una vez más que la naturaleza puede hacer sin esfuerzo lo que costó todo nuestro ingenio científico conseguir. Este descubrimiento demencial se realizó en 1972, cuando científicos franceses estudiaban la zona, y desde entonces ha cambiado por completo todo lo que creíamos saber sobre la historia nuclear de la Tierra. Número 12. Dodecaedro romano. Hay muchos secretos y misterios de nuestro pasado que aún nos desconciertan a día de hoy, y el descubrimiento del dodecaedro romano es uno de ellos que no nos ha revelado su propósito. A pesar del interminable escrutinio de científicos e investigadores, estos artefactos de 12 caras se han encontrado por toda Europa.
pero siguen siendo unos de los hallazgos más raros y oscuros que los científicos aún no han podido comprender. Este enigma de bronce es una forma que se ha repetido en todos estos artefactos, teniendo cada una de las caras un agujero de diferente tamaño. Aunque ha habido muchas hipótesis, desde que se descubrió el primer dodecaedro hace 300 años, sobre el uso de este extraño objeto, no sabemos nada con seguridad. Algunos creen que pudo utilizarse en cálculos astronómicos, y otros teorizan que se trataba de una extraña herramienta de medición que los soldados podían utilizar para calcular la distancia de un objeto, mirándolo a través de los agujeros. 200 historiadores se han unido y han creado una lista de 50 posibles usos para este extraño objeto. Pero sigue siendo uno de los descubrimientos antiguos más misteriosos y desconcertantes con los que nos hemos topado. Los primeros de estos dodecaedros datan de alrededor del siglo III a.D. Y lo más extraño es que estos extraños objetos nunca llegaron a aparecer en los libros de historia de la época. Número 11. Misterioso resplandor rojo. Un piloto que sobrevolaba el Océano Pacífico ha captado un espectáculo realmente extraño en medio del océano que le dejó pensando que él y su tripulación estaban justo en medio de un ejercicio militar de alto secreto, o posiblemente incluso de una invasión alienígena. Las luces rojas que flotan sobre el océano no se parecen a nada que hayamos visto antes y han causado bastante revuelo. El piloto captó esta escalofriante filmación a 31,000 pies de altura, y muchos incluso bromearon diciendo que se trataba de la dimensión invertida de The Stranger Things, filtrándose en nuestro mundo. Es comprensible que muchos de nuestros primeros pensamientos al ver esto fuera que tenía que tratarse de una aterradora colección de antiguos ovnis escondidos a plena vista en la atmósfera. Después de que este clip se hiciera sorprendentemente viral, todo Internet se quedó buscando desesperadamente respuestas para poner fin a este aterrador avistamiento. Resulta que no se trataba de un espectáculo de luces de nuestros militares o de los amistosos alienígenas del vecindario, sino que lo que presenciamos fue más bien una peculiar técnica de pesca. Los pescadores que se dedicaban a la pesca comercial de soros del Pacífico utilizaban una concentración de luces láser rojas para atraer a sus presas, y todo este ominoso misterio resultó ser con una pesca inteligente de la que ninguno de nosotros había oído hablar. Número 10. El misterio ruso. Un impactante descubrimiento en el corazón del sur de Siberia ha echado por tierra todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Y este descubrimiento de piedras de granito perfectamente talladas, que se remontan tanto a las brumas de la historia, que no tenemos ni idea de quién las hizo, cuándo ni por qué, está demostrando que estábamos equivocados sobre la cronología de nuestra Tierra. Este yacimiento contiene los bloques de granito cortado más grandes jamás encontrados, siendo de 2 a 3 veces el tamaño de las antiguas piedras de granito del Líbano, que pesan alrededor de 1.500 toneladas. Hay algo mucho más extraño en este lugar que el simple misterio de cómo una civilización antigua cortó perfectamente piedras de granito de 4.000 toneladas, con superficies planas en ángulos rectos. Aunque tal vez un misterio más desconcertante sea cómo transportaron estas piedras gigantescas montaña arriba, o cómo las apilaron a más de 130 pies de altura. Investigando el yacimiento, las brújulas de los científicos funcionaban mal y empezaban a apuntar en dirección contraria a las rocas, lo que algunos creen que podría ser un indicio de la antigua tecnología antigravitatoria en juego aquí. La precisión de este trabajo en piedra va mucho más allá de lo que habíamos creído con civilizaciones antiguas, siendo capaces, y demuestra que aún nos queda mucho por descubrir sobre las avanzadas tecnologías que claramente debían poseer las civilizaciones antiguas. Número 9. La momia gritona. Se han hecho muchos descubrimientos asombrosos en las pirámides de Egipto, pero esta momia llena de horror podría ser uno de los más sorprendentes. Conocida como la momia que grita, este hombre fue encontrado con una expresión de angustia en el rostro que ha obsesionado a científicos e investigadores por igual. Aunque también se ha encontrado una momia mujer que grita, se ha prestado mucha atención a esta momia en concreto. Se ha descubierto que el hombre momificado de esta forma tan aterradora vivió en el siglo XII a.C., y el desarrollo genético moderno nos ha permitido tomar muestras y analizar el ADN de este hombre. Ha habido una lista interminable de teorías sobre la expresión de angustia de este hombre,
Algunas afirman que murió de un ataque al corazón y otras especulan que fue un asesino que se suicidó. La teoría más reciente sugiere que incluso podría haber sido una figura muy importante de la historia. Muchos científicos creen ahora que esta alma angustiada era un príncipe egipcio, y nada menos que el hijo del faraón Ramsés, que asesinó a su padre. Se cree que esta expresión se formó cuando el príncipe fue ahorcado por sus crímenes e inmortalizó sus gritos aterrorizados de una forma espeluznante e inquietante, oculta hasta que fue descubierta muchos años después bajo capas de piel de oveja. Número 8. 15.000 agujeros. Frente a la costa de California, un misterio submarino ha cautivado a científicos e investigadores por igual. Se ha descubierto un fenómeno inexplicable en el fondo del océano, y los científicos no han tenido suerte a la hora de encontrar la causa de estas inusuales formaciones del fondo marino. Se encontraron miles y miles de pequeños agujeros en el fondo del océano, de tamaños muy variados, pero que aparecían en una gran extensión del fondo oceánico. Estos agujeros eran pequeñas hendiduras formadas por sedimentos arrancados con cuchara, pero la razón de que esto ocurriera en un número tan elevado es completamente desconcertante. Lo que ocurrió poco después, sin embargo, fue que todo tipo de criaturas oceánicas no perdieron tiempo en trasladarse a estos pequeños y acogedores bolsillos y llamarlos hogar. Se encontró basura humana en una pequeña cantidad de estos agujeros, pero la basura que flotaba hacia abajo no parecía ser la causa de estos agujeros. Los científicos consideraron la posibilidad de que el gas natural que burbujeaba desde la corteza terrestre pudiera ser el responsable de estos cráteres. Pero esto fue rápidamente refutado cuando no se encontraron reservas de gas natural en este lugar. Esto plantea uno de los descubrimientos oceánicos más misteriosos que jamás hayamos visto, y no tenemos ni idea de qué fuerza puede estar detrás de la formación de estos 15.000 agujeros. Este es también el único lugar en el que se ha avistado este extraño fenómeno. Número 7. La llanura de las jarras. Laos es un país relativamente apartado que no recibe muchos visitantes, pero a cualquiera que se atreva a recorrer las serpenteantes carreteras de montaña, le espera un campo con uno de los descubrimientos más misteriosos, descabellados y absolutamente inexplicables que jamás podría esperar encontrar. La llanura de las jarras ha fascinado y desconcertado a los científicos desde que fueron descubiertas, y todavía no tenemos ni idea de cuál era el propósito de estas extrañas estructuras, ni de quién las construyó. Aquí, en un valle remoto, miles y miles de estas urnas de piedra salpican el paisaje y se remontan hasta la edad de hierro. Las vasijas varían en tamaño y forma, y algunas de las más grandes alcanzan más de 3 metros de altura y más de 3 de ancho. También se han descubierto extrañas tapas en las inmediaciones, así como huesos humanos, lo que solo hace que este yacimiento sea aún más desconcertante. Hay una antigua mística y maravilla en torno al plano de las tinajas, y todo lo relacionado con ellas está envuelto en un misterio que se extiende a lo largo de milenios. Aunque estas tinajas son uno de los descubrimientos antiguos más intrigantes y fascinantes que hemos hecho, parece que los antiguos creadores de estas estructuras hicieron bien en asegurarse de que los secretos de este yacimiento seguirían siendo un misterio para todos los tiempos. Número 6. Hobbits entre nosotros. Los bosques de nuestro mundo son muy frondosos y esconden muchos secretos, y uno de ellos se encuentra en los bosques de Indonesia, donde se han hallado los esqueletos de un homínido completamente nuevo. Sin embargo, no es aquí donde termina el misterio de esta antigua criatura de aspecto humano. Se ha descubierto que estos pequeños hobbits de aproximadamente 66 libras habitaron esta zona y vivieron hasta hace unos 50.000 años, lo que significa que compartieron el mundo con los humanos modernos. El Homo floresiensis solo mide 1,5 metros, pero lo realmente sorprendente es que muchos creen que no se han extinguido en absoluto. Los científicos han llegado a la conclusión de que estos antiguos homínidos podrían seguir vagando por los bosques salvajes de Indonesia, y las leyendas locales parecen respaldar esta historia. Un científico fue a las aldeas locales de Indonesia y entrevistó a muchas personas que afirman haber visto o interactuado con estos antiguos pueblos y que aún viven. Ahora, los científicos canadienses han hecho públicas sus teorías de que esta población de antiguos humanos con aspecto de elfos vive delante de nuestras narices. Mientras que otros científicos afirman que estas criaturas están definitivamente extinguidas, muchos creen que si realmente lo están,
El último de ellos había muerto en este siglo. Número 5. Huesos de mamut y las huellas fantasma. Existe la creencia generalizada de que los primeros nativos americanos llegaron al continente de Norteamérica alrededor del año 10.000 a.C., pero lo que se ha descubierto actualmente en México rivaliza totalmente con esta convención. El descubrimiento de huellas, de pisadas humanas en el desierto, se ha datado mucho antes de la primera habitación humana que se cree que hubo en la zona. Lo que lo hace aún más concluyente es el descubrimiento de huesos de mamut en la zona que encierran las respuestas a un gran misterio. Se descubrieron los huesos de una mamá mamut y su cría, datados en unos 37.000 años. Lo que hace esto extraño es que los patrones de fracturas de estos huesos demuestran que fueron descuartizados y comidos por humanos, lo que debe significar que vivieron aquí hace todo este tiempo. ¿Quiénes eran estas personas y a dónde fueron? Es un completo misterio. Pero ahora nos quedan muchas preguntas sobre la historia de Norteamérica que están saliendo a la superficie y cambiando todo lo que creíamos saber. Estas sólidas pruebas apuntan a que los primeros humanos cruzaron al continente norteamericano hace 50.000 años, atravesando un puente de tierra entre la actual Alaska y Siberia. Número 4. La gran mancha roja arremolinada de Júpiter. Siempre ha habido un montón de locuras escondidas en nuestro sistema solar, y quizá una de las más fascinantes haya sido siempre la increíblemente enorme y arremolinada tormenta roja del planeta Júpiter. Esta tormenta es mayor que todo nuestro planeta y lleva agitándose más de 200 años. Este vórtice solo se ha observado siempre desde lejos, pero las nuevas sondas espaciales enviadas han logrado por fin penetrar en la superficie de la gran tormenta. Cómo una tormenta puede prolongarse durante siglos nos hace darnos cuenta de que la atmósfera de Júpiter y la de la Tierra difieren inmensamente. Y la tormenta era tan inmensa cuando el transbordador espacial pasó junto a ella, que realmente sintió un efecto gravitatorio. Sin embargo, algo inmensamente significativo le está ocurriendo a la gigantesca tormenta roja. Se está encogiendo y podría estar desapareciendo finalmente. Se desconoce a qué ritmo se está enfriando la tormenta, pero nos hace mucha ilusión ver por fin lo que se esconde debajo. Sin embargo, la tormenta aún se extiende por la atmósfera de Júpiter a lo largo de más de 300 millas, mostrando lo increíblemente masiva que es en realidad. Número 3. El exoplaneta más pesado. Fuera de nuestro sistema solar, la NASA reveló el descubrimiento de 2 planetas gigantes gaseosos que guardan secretos absolutamente impactantes. Estos planetas son tan hostiles que la lluvia de hierro es un fenómeno habitual, y estos planetas tienen una rotación fija. Eso significa que un lado está siempre abrasadoramente caliente, mientras que el otro está siempre orientado hacia la fría extensión del espacio. Pero lo realmente impactante es que el elemento bario se ha encontrado de forma natural en estos planetas gigantes gaseosos, el único lugar fuera de nuestro sistema solar en el que se ha descubierto. El bario es el compuesto que da el color verde a los fuegos artificiales, pero también es uno de los elementos más pesados conocidos. Es 2 veces y media más pesado que el hierro. WASP-76b. Uno de estos planetas tiene temperaturas abrasadoras de más de 4.300 grados Fahrenheit, lo suficientemente caliente como para vaporizar el metal. Todo lo relacionado con estos planetas extremos desconcierta y asombra a los científicos, como por ejemplo por qué un elemento tan pesado como el bario se encontraría en su atmósfera. Este es uno de los muchos descubrimientos extraños que demuestran que el universo es un lugar infinitamente duro y enigmático que solo ahora estamos empezando a descubrir. Número 2. Fósil de Triceratops de 266 millones de años. Nunca se sabe muy bien qué esperar cuando se excava en una obra, y una cuadrilla de Colorado estaba excavando los cimientos de un nuevo edificio cuando se topó con uno de los hallazgos antiguos más notables que veremos en nuestra vida. Mientras que los fósiles de mamut y camello son bastante comunes en la zona, lo que se descubrió aquí era mucho más raro. Uno de los esqueletos más intactos de un Triceratops que jamás hayamos encontrado. Es uno de los 3 únicos que se han encontrado en esta parte de América, y se ha datado que este fósil único vivió hace unos 66 millones de años, durante el Cretácico. La mayoría de los fósiles de este lugar se remontan a la Edad de Hielo, y pronto se detuvo la construcción para que el personal del museo pudiera excavar toda la zona. Encontrar esqueletos de dinosaurios es siempre inmensamente emocionante,
pero uno de esta rareza es sin duda uno de los descubrimientos más notables que hemos hecho nunca. Desde entonces, las obras se han detenido para que el personal del museo pueda buscar los huesos que queden. Este dinosaurio fue uno de los muchos que se extinguieron después de que un asteroide de 6 millas de ancho impactara contra la Tierra, marcando uno de los periodos más significativos de la historia de nuestro planeta. Número 1. El misterioso fondo oceánico. Un nuevo y extraño fenómeno se ha estado produciendo en el fondo oceánico del Océano Atlántico, y tanto los exploradores marinos como los científicos se han quedado perplejos sobre lo que podrían ser estos rastros increíblemente extraños en el fondo oceánico. Lo que solo podemos explicar como un patrón de agujeros en la arena que parecían huellas, fue descubierto en el último lugar que esperábamos, y había docenas de ellos. Se encontraron a una profundidad de unos 6 millas bajo la superficie del océano, y aparecieron también a 300 millas del lugar original. Lo que hace que estos rastros sean extraños es que parecen haber sido hechos por humanos, y están constantemente separados por unos pocos centímetros. Tampoco son superficiales, ya que tienen una profundidad de aproximadamente 1 milla. Solo podemos hacer conjeturas sobre qué extraña criatura o fenómeno podría ser responsable de estas extrañas huellas, pero por ahora siguen siendo uno de los misterios más misteriosos y desconcertantes de los océanos al que no podemos dar respuesta. Todos estos descabellados descubrimientos nos hacen dudar de si algo de lo que sabemos sobre el mundo es cierto, ya que los descubrimientos que cambian todo lo que sabemos sobre nuestro mundo parecen aparecer cada vez con más frecuencia. Gracias por quedarse en esta alocada lista. Hasta la próxima.